Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, un gozo que está con nosotros en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Estamos a una semana, queridos hermanos, de celebrar el día de la resurrección. De hecho, nos reunimos los domingos, queridos hermanos, porque celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Celebramos, ¿verdad?, el sacrificio, su muerte, su sepultura, el derramamiento de su sangre para limpiar nuestros pecados y el primer día de la semana, así como los discípulos y los primeros creyentes se empezaron a reunir, así nos reunimos nosotros. Ah, un día hermoso, hermanos, un día muy, muy especial. Que sabemos, queridos hermanos, que Dios está en control de todas las cosas y Dios siempre va un paso adelante de este mundo. Qué bueno, ¿verdad? Este mundo que fue creado por Él, y qué bueno que tenemos un Dios que se deleita en darnos de su misericordia, darnos de su gracia, un Dios que es paciente para con nosotros. Y vaya que si necesitamos de la paciencia de Dios, queridos hermanos. Los anuncios de esta semana, hermanos, al terminar esta grabación, a las 10 de la mañana nos reunimos para la escuela dominical. Estamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estamos estudiando libres en Cristo. También, aparte de eso, a las 11 de la mañana tenemos la predicación del servicio de adoración y alabanza. Y después el próximo miércoles nos reunimos, queridos hermanos, a las 7 de la tarde. Estamos estudiando personajes bíblicos. Y mire, estamos aprendiendo muchísimo acerca de cada uno de estos personajes. Es increíble que cada una de esas personas que están mencionadas aquí, hay una razón bien profunda para estar ahí. Y es interesante, ¿verdad?, que Dios ha trabajado con nosotros y a través de estas personas nos está enseñando cómo Él obra, cómo Él continúa su trabajo para nuestro favor, para nuestro bienestar. Eso es el próximo miércoles a las 7 de la noche, a las 6 de la mañana, discúlpeme, de la tarde. Del próximo miércoles también se hace la transmisión en vivo a través de FaceTime o Facebook Live, um, de nuestro servicio de media semana. Mil disculpas, esta semana no alcancé a llegar. Este, Tuvimos un trabajo fuerte, grande, y llegué a mi casa ya un poco tarde. Y mi hija acababa de llegar también del hospital, acaban de dar de alta. Gracias por sus oraciones también, ¿verdad? Mi hija está bien, a través de cesárea tuvo un hijo bien grandote, se llama Isaías Michael Lockett. Pesó 18 libras 14 onzas, creo, algo así, y también casi 21 pulgadas. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por la salud de ellos. Están bien ahorita. Gracias a Dios el niño está creciendo y es un niño paciente, no llora mucho, solamente cuando tiene hambre y cuando lo están cambiando. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. Hermanos, las oraciones siguen. Necesitamos de orar continuamente. Le pido que siga orando por a mi suegra, la hermana María Ceballos, que le operan el día 15 de abril. A mi esposa también, que la van a operar el día 23 de abril. Y de hecho la semana que entra le van a dar la cita ya para la histerectomía. No sé cuándo lo vayan a hacer todavía. La operación del 23 de abril es para su hernia en el vientre. Entonces, por favor, le pido que siga orando por ella, siga orando por las familias en la iglesia, las necesidades espirituales. También nuestros hijos, su escuela, están de vacaciones esta semana, pero debemos de orar para que ellos estén bien. Recuerde también de estar orando por los que están batallando con cáncer. Amy González, allá en Texas. También Elizabeth Álvarez, allá en México. Y Ana Narváez, se me ve que en Chihuahua, no estoy seguro. Pero oremos por ellas, ¿verdad? Es importantísimo. Hebreos capítulo 12, hermanos, Hebreos capítulo 12. Estamos en la primera parte del requerimiento de la fe.
Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra, su amor y su misericordia, por ese cuidado que tiene en nosotros, esa paciencia, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Le rogamos, Señor, en esta mañana que usted perdone nuestros pecados, que quite de mí, Señor, cualquier falta, cualquier problema, Señor, cualquier estorbo, que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar, detrás de este púlpito, compartiendo su palabra, y que no sea yo quien está hablando, sino usted. Gracias por la honra que me da, Señor, de poder predicar y poder compartir su palabra. Bendígala, Señor, por favor. Le ruego también, Dios mío, que usted prepare nuestros corazones para recibirla. Que esta semilla que va a ser plantada, Dios mío, dé fruto de justicia en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, nuevamente por esa misericordia y esa paciencia que tiene con nosotros. Por lo demás, Dios mío, le estamos pidiendo que nos hable. Queremos escuchar su voz. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. El llamado de la fe. Esa es la primera parte del último capítulo, de la última sección de la galería de la fe. Acuérdese, hermanos, que estamos adentro del estudio del artista divino. Y dentro de este cuarto, dentro de este salón de eternal luminosidad, es donde usted y yo descubrimos un espíritu interno, elevándose desde lo profundo. Algo similar a un río o un arroyo subterráneo que insiste en abrirse camino hacia la superficie. Nuestros ojos se alejan de todo y se enfocan en el empañado lienzo que está en el tripié, cuyas previas obras han sido cubiertas con el pincel de la gracia y la misericordia. Es interesante, queridos hermanos, notar y darnos cuenta que el divino artista no trató de contender con las sucias y enlodadas obras del pasado. Antes, sin esforzarse, el artista divino simple y sencillamente cubre y borra el pasado de cada uno de nosotros. Ese pasado, queridos hermanos, que está muchas veces aún en nuestra mente. Ese pecado, esa suciedad en la cual usted y yo vivimos en anterioridad, no está, queridos hermanos, ya más en la memoria del divino artista. Y sabe, hermano, que mientras que es desconocido e indetectable para las innumerables almas que nunca han entrado a esta parte de la galería, han decidido cambiarse y han decidido salirse y tal vez no regresar. Usted y yo sabemos dentro de nuestro corazón que nosotros somos el lienzo que está colocado en el tripié. No podemos negarlo.
Sin embargo, usted y yo podemos estar confidentes de esto mismo, que hay un gran trabajo para ser cumplido y que hay una obra maestra para ser pintada sobre el lienzo de nuestros corazones. El apóstol Pablo, en este sentido, en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De la misma manera, hermanos, al igual que ese arroyo que se abre camino de la oscuridad profunda para emerger a la luz del día, este espíritu dentro de nosotros sale desde nuestro vientre y grita: vamos, andemos, vayamos hacia adelante. Y es ahí, hermanos, ese fruto de esa semilla plantada de la verdadera fe bíblica dentro de nuestros corazones, quien está haciendo el llamado de la fe. Y usted y yo ya lo hemos escuchado. Ya sabemos, queridos hermanos, que usted y yo no podemos quedarnos sentados. Hemos repetido tal vez una infinidad de veces que la verdadera fe bíblica no es aquella que permanece sentada e inerte en alguna posición en una banca de una iglesia, de una congregación. La verdadera fe bíblica es activa, es capaz de hacer obra tras obra, es capaz de caminar y de no cansarse. Es capaz de levantar el vuelo y extenderse, queridos hermanos, hacia el futuro, hacia el horizonte, hacia la meta del llamado que nos ha dado nuestro Dios. Ese es el llamado de la fe. Y sabe, hermano, hermana, sin importar que la carne, la cual busca activamente la oportunidad para salir, esta carne, hermanos, es subyugada y detenida por el aliento del llamado, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos, corramos. Cuando aún esto no pesaba mucho sobre nuestros corazones, cada uno de nosotros sabíamos que este momento habría de llegar. Ese momento en que usted y yo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y contestarnos al mismo tiempo: ¿tendría Dios libre y total acceso para hacer con nosotros como a Él le plazca? ¿Tendrá Dios libre y total acceso al lienzo de nuestro corazón para que Él pueda pintar una gran obra maestra? Aquí es, queridos hermanos, en donde vemos la importancia de seguir los consejos de nuestro guía espiritual. Porque aun cuando Él pudo habernos traído al estudio del artista al comenzar el recorrido, la divina sabiduría de este guía guardó esta porción del recorrido hasta este momento. Habiendo usted y yo pasado por los sagrados corredores de esta galería, usted y yo fuimos alentados por las actuaciones del pasado. Allí adentro
de esta prestigiosa galería encontramos pinturas de hombres y de mujeres que le permitieron en sí mismos que la verdadera fe bíblica fuese pintada en el lienzo de sus corazones. Es por eso que se encuentran ahí. Es a través de esto, hermanos, que ellos conquistaron reinos, alcanzaron promesas, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Sabe qué es lo más hermoso, hermanos? Que a usted y a mí se nos ha dado la misma oportunidad. A usted y a mí Dios nos ha dado exactamente la misma porción, la misma cantidad de la verdadera fe bíblica. La única diferencia es la manera en que usted y yo habremos de reaccionar a este hecho. La única diferencia es si usted y yo habremos de darle un total e irrestringido acceso al lienzo de nuestro corazón para que Él pinte una obra maestra en nuestras vidas. Nuestro corazón no tan solamente es un lienzo, queridos hermanos. Es una tierra que puede ser una tierra fértil, donde la semilla de la fe es implantada y puede buscar crecer, germinar y salir a la luz del día, en la cual, hermanos, usted y yo habremos de dar testimonio de lo que Dios ha trabajado en nosotros. Qué maravillosa oportunidad, hermano, hermana. Qué maravillosa oportunidad, porque nuestras pinturas, nuestros retratos, nuestros lienzos también podrían un día ser considerados dignos de tan especial galería. Pero sabe, hermano, hermana, hay una segunda área donde el aliento del llamado, hermanos, que llega a través del pasado de las sagradas salas, y esa es la posibilidad del presente. Acabamos de mencionar las actuaciones del pasado, pero ¿qué del presente? ¿Qué de ahorita en mi vida? ¿Qué de este momento en lo que yo soy, en lo que usted es? Hermano, el llamado de la fe no se ha hecho, queridos hermanos, para hacernos mejores o peores. El llamado de la fe, hermanos, se ha hecho para ver si usted y yo habremos de permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas, para ver si usted y yo habremos de crecer, habremos de llegar a ser, queridos hermanos, como estos personajes, no a la imagen de ellos, no a la semejanza de ellos, hermanos, a la imagen de Dios mismo y la semejanza de Él. Las posibilidades del presente. ¿Sabe? Fíjese qué interesante que nuestro guía se ha asegurado de que usted y yo siempre, desde un principio, ¿se acuerda? Busquemos a la sustancia de la fe.
Se ha asegurado, hermano, que usted y yo no nos distraigamos por los sujetos de la fe. Porque la distracción, queridos hermanos, llega a nosotros intuitivamente, hermanos. Estamos tratando de imitar a alguien más. Estamos tratando de imitar a un predicador. Estamos tratando de imitar tal vez a un evangelista. Recuerdo las palabras de un hermano, maestro de homilética en el colegio bíblico, y dice: ustedes, la tendencia más grande que van a tener es de imitar al que los está enseñando a predicar. Y eso no es correcto. Dios, yo me acuerdo bien del hermano Shaw, nos estaba diciendo: Dios lo va a usar a usted como usted es. Él le va a poner y le va a quitar lo que usted necesita y lo que no necesita. No se preocupe por imitarme a mí, preocúpese por agradar al Señor. Hermano, y esto lo digo porque en realidad esto sucede constantemente. Muchas veces cuando estamos comenzando en el ministerio, tenemos la tendencia de imitar a nuestro pastor. Pero eso es todo lo contrario de lo que el guía divino quiere de usted y de mí. Busca la fe, busca la sustancia de la fe y no te distraigas con los sujetos. En otras palabras, hermano, y lo he repetido muchas veces, usted nunca va a ser Moisés. Usted nunca va a ser Abel, usted nunca va a ser Isaac. Usted es quien usted es. Y es en usted en quien Dios quiere que la sustancia de la fe magnifique, queridos hermanos, al Creador, al artista divino, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nunca fueron los sujetos de la fe, sino la sustancia de la fe lo que hizo a estos individuos tan diferentes. Y fue la sustancia de la fe la que les permitió lograr las proezas que están grabadas y que están plasmadas en esta galería. Proezas dignas de recordarse. Proezas que un hombre carnal no podría haber logrado. La verdadera fe bíblica, esto es interesante, hermanos. Eso lo he repetido un montón de veces. La verdadera fe bíblica no está restringida a una élite escasa. Al contrario, la verdadera fe bíblica sí está disponible a todo aquel quien le dará a Dios un total e irrestringido acceso al lienzo de su corazón. Y miramos un momento hacia atrás y veimos, hermanos, que el llamado ya ha sido hecho. El llamado ya llegó. Y el llamado de la fe, hermano, hermana, no es respetador de personas, ni de sexo, ni de color. No importa si es rico o es pobre, no importa si es blanco o café. No importa qué idioma habla. No importa cuál es la cultura que tiene. ¿Sabe qué, hermano? Ni siquiera importa cuál es su pasado. Porque la verdadera fe bíblica, hermanos, el divino artista se ha preocupado, como le dije hace un momento, de borrar el pasado de nuestro lienzo, de nuestro corazón. Se ha preocupado, hermano, de cubrir todo su pecado. Y lo último que Él quiere, hermano, es que usted vaya y regrese a su pasado.
Hay otra cara, otro aspecto del llamado que usted y yo tenemos que considerar. Y este aspecto, hermanos, esta cara es la eliminación del pasado. Perdón, la eliminación del llamado. Dice aquí nuestro versículo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe, hermanos? Si este lienzo habrá de ser una obra maestra del presente, llevando la imagen y el nombre del divino artista, significa que debe ocurrir la eliminación total de cualquier acceso adicional a los artistas y las obras del pasado. Dios, hermano, hermana, Dios no necesita nuestra ayuda. Es más, si usted es consciente de lo que usted hace, de cómo es usted se dará cuenta que cada vez que usted ha tratado de ayudarle a Dios en su vida, usted ha cometido errores. Y lo aprendimos de Sara, ¿se acuerda? Dios le ha prometido a mi esposo Abraham que va a tener un hijo, pero como yo soy estéril, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi esposo Abraham que se llegue a mi sierva Agar. Así yo le daré un hijo a mi esposo. Oye, Abraham, llégate a mi sierva, y cuando ella vaya a dar a luz, yo me pongo a su lado y va a ser mi hijo. Lo hizo Sara. Yo sé que nosotros también lo hacemos. ¿Sabe, hermano, hermana? Nuestro pasado no necesita salir ya más. Cuando el artista divino no hizo ningún esfuerzo por contender con el sucio y enlodado pasado en el lienzo de nuestro corazón, ¿por qué habremos de traerlo usted y yo nuevamente a nuestras vidas? Un gran cuidado debe de ser hecho y debe de tenerse, hermano, hermana, para asegurarse de que el lienzo de nuestro corazón no se vuelva a ensuciar en el presente de nuestras vidas. Es por eso, hermano, que los pesos, las cargas y los pecados que activa y continuamente buscan cualquier oportunidad para estropear y desfigurar el trabajo perfeccionante del divino artista tienen que ser desechados de nuestras vidas. Es por eso que usted y yo debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque el lienzo, hermanos, haya tenido su pasado ya cubierto por la gracia y la misericordia de Dios, del divino artista, este dúo demoníaco de peso y de pecado tratará de evitar, hermanos, de que este lienzo, de que este corazón, de que esta vida pueda ser apreciado en lo terrenal de nuestras vidas, o en la terrenal galería del presente, vamos a decirlo de esa manera. Eso sucede, hermano, cuando usted y yo embarramos de pecado nuestras vidas. Cuando usted y yo enlodamos, queridos hermanos, la obra presente que Dios está haciendo en usted y en mí. Esto sucede, hermano, hermana, cuando usted y yo despreciamos e ignoramos y rechazamos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Esto puede suceder aquí en el presente, hermano, pero sabe una cosa, y esto es hermoso. Esto es hermoso, hermanos, porque usted y yo tenemos una victoria sobre este mundo.
una victoria sobre Satanás, que a pesar de de todo lo que él haga, hermanos, estos no pueden evitar que este lienzo se convierta en una obra maestra, hermanos, que habrá de ser exhibida en los corredores del cielo cuando el Señor nos llame. Y eso lo vemos, hermano, a través de lo que hemos aprendido en la Galería de la Fe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no solamente nos dio las perfecciones de Abraham, no solamente nos dio la fortaleza y la perfección de Moisés. Hermano, Dios en esta galería se preocupó de que usted y yo pudiésemos ver la actividad carnal de cada uno de los sujetos de la fe. Vimos los errores de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Pero eso no impidió, hermanos, que su obra esté exhibida en esta prestigiosa galería en el cielo. Lo último, hermanos, lo último que usted y yo notamos acerca del llamado, hermanos, es el deleite del llamado. No, nos dice aquí la última parte del versículo 1, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para el lienzo, su tiempo en este tripié sobre el caballete tiene que ser un tiempo, hermanos, de deleite, de disfrute, de gozo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios de esta manera. Y usted y yo tenemos que saberlo, Usted y yo tenemos que saber esta verdad. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Experto de que ninguna obra maestra es creada con un simple brochazo. El tiempo de el lienzo sobre este tripié está marcado con paciencia. La palabra paciencia en esta ocasión, hermanos, significa alegría. Significa una resistencia esperanzada o una consistencia con propósito. Digo resistencia esperanzada no en contra, sino a favor. Es decir, queridos hermanos, aquella persona, por ejemplo, que fabricó este púlpito, tuvo que elegir la madera, tuvo que cortarla, tuvo que cortar los ángulos de las piezas, tuvo que lijarlos, tuvo que más o menos acomodarlos, y ya que lo vio, lo empezó a ensamblar. Una vez que estuvo ensamblado, lo miró otra vez, lo volvió a lijar, lo empezó a preparar, lo empezó a detallar, lo empezó a hacer hermoso a la vista, lo empezó a hacer agradable a la vista. Eso es paciencia. Hermanos, es la resistencia esperanzada, la constancia, la consistencia. El lienzo, hermanos, toma un gran placer sabiendo, fíjese, que descansa en el tripié de la soberanía de Dios,
que está colocado en este tripié, hermanos, por la mano del Omnipotente, y que está cubierto con la pintura de la omnisciencia del Creador, y que está destinado a convertirse en una obra maestra de la eternidad. Hermano, no piense que Dios se aburre con nosotros. Hermano, no piense que Dios lo tiene olvidado. Hermano, no piense en absoluto que Dios no quiere trabajar con usted. Dios está logrando en usted y en mí, hermanos, una obra maestra. Una obra, queridos hermanos, que si tan solo usted y yo le permitimos un acceso irrestringido a nuestro corazón, un acceso total, queridos hermanos, a lo que usted y yo somos, será una obra que va a sobrepasar nuestras expectativas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este artista divino, hermanos, no nos da el tiempo que le sobra. No nos da, hermano, a usted y a mí, bueno, este no se merece nada. A este le voy a dar un poquito nada más. Hermanos, el artista divino se dio a sí mismo completa y totalmente por usted y por mí. Es decir, se entregó completa y totalmente al lienzo de nuestro corazón. Y si el lienzo, hermanos, le responde a darse agradablemente en sumisión a los caminos del Maestro, es ahí, hermanos, donde el llamado nos ha llegado en el tiempo más apropiado para usted y para mí. En el tiempo adecuado. Motivado, hermano, por haber visto las acciones del pasado y las posibilidades del presente, el lienzo se tiene que someter y tiene que esperar en una apacible confidencia a la voluntad y el camino del artista, del divino Maestro. Ese es, hermano, hermana, el llamado de la fe. La sumisión de este lienzo, de la lona de nuestro corazón, está marcada por la percepción del divino Maestro y su rechazo al pasado diabólico. Es ahí, hermano, donde el lienzo toma un gran gozo y placer en la perfeccionante obra del Maestro, mientras usted y yo respondemos de esta manera al llamado de la fe. Mientras la hermana Tania toca, se sabe, hermano, yo le dije hace un momento, el artista divino se entregó completa y totalmente al lienzo de nuestro corazón. Tan completa y totalmente, hermanos, que fue sacrificado en una cruz por usted y por mí. Tan completa y totalmente, hermanos, que derramó su sangre a nuestro favor. Tan completa y totalmente, hermanos, que con su preciosa sangre cubrió las obras marcadas en el lienzo de nuestro corazón por el pecado y el peso del pecado mismo. Dios no se equivoca. Y el llamado de la fe, hermanos, no llega tarde a nuestras vidas. El llamado de la fe llega en el momento adecuado en que usted y yo lo necesitamos.
Y Dios en este momento le está llamando a usted. Usted que nos escucha allá en su casa. Usted que tal vez no entiende de lo que estamos hablando completamente. Dios le está llamando y Jesucristo está tocando a la puerta de su corazón. Esta semana celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos sujetos de la fe, los que hemos visto con anterioridad, aquellos que conquistaron reinos, que alcanzaron promesas, que hicieron justicia, que taparon boca de leones, que apagaron fuegos impetuosos. Aquellos esperaban el fruto de la fe en el futuro. Usted y yo, hermano, disfrutamos el fruto de la fe del pasado. A esa cruz de Cristo, a esa tumba de Cristo que está vacía hoy en día. La pregunta para usted y para mí es: ¿le habremos de dar un acceso completo y restringido al lienzo de nuestro corazón a Dios? La fe le está llamando. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene para él? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia, Señor, por esa paciencia que tiene con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque usted con todas sus fuerzas, con toda su capacidad, Señor, nos ha colocado en una posición tan especial, Señor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a ser sensibles a este llamado. Quite de nosotros, Dios mío, cualquier estorbo, cualquier cosa que quiera impedir que podamos escuchar esa apacible voz que nos llama y nos dice: ven, ven que quiero lavar tus pecados con mi sangre preciosa. Esa voz del divino artista, Señor, ayúdenos a escucharla. Ayúdenos a responder, Señor, con una apacible paciencia, llena de gozo y de expectativa a lo que va a hacer en nuestras vidas en este presente. Se lo rogamos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, y en su nombre nos encomendamos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.